Muy buenos días, chicos. Vamos a arrancar entonces con la temática que tenemos planteada para hoy, que es el triángulo rectángulo. Y como logro, pretendemos que ustedes al final de esta guía puedan identificar un triángulo rectángulo con sus partes y determinar el valor de sus ángulos a partir de unas medidas que nos pueden entregar. Recordemos entonces que un triángulo rectángulo básicamente es un triángulo que presenta uno de sus ángulos rectos o de 90 grados. Entonces, básicamente para nosotros poder afirmar que un triángulo es rectángulo, pues debemos tener un ángulo que forme una esquina o una esquina perfecta. Digamos que una esquina perfecta pues cumple la característica de tener 90 grados y ahí podemos nosotros afirmar que es un triángulo rectángulo. Como ustedes tienen su cuaderno cuadriculado, pues es muy fácil elaborar un triángulo rectángulo simplemente utilizando la esquina de una cuadrícula y simplemente las líneas decidimos qué tanto qué tan largas o qué tan cortas las hacemos, pero que es importante que nos forme digamos una esquina perfecta y de esa manera nosotros tenemos un triángulo con la característica de tener su ángulo recto, es decir, de 90 grados. Bueno, muchachos, entonces como habíamos afirmado hace un momento, la característica para que un triángulo, sabemos que un triángulo es una figura que tiene tres lados, para que un triángulo sea rectángulo es que uno de sus ángulos sea recto. En esta imagen entonces podemos observar que tenemos una esquina en la parte superior izquierda, digamos una esquina perfecta, que me forma un ángulo de 90 grados y ese sería como tal mi ángulo recto en la figura. Por eso nosotros podemos afirmar que este triángulo es un triángulo rectángulo. Ahora, si nosotros observamos, tenemos dos ángulos adicionales. Vemos uno en la parte inferior del ángulo recto y uno al lado derecho. ¿Qué ocurre? Hay otra característica que tiene todo triángulo, es decir, es para todos los triángulos, que al sumar todos los ángulos internos de él, obtenemos como resultado 180 grados. Entonces, ¿qué ocurriría acá en este caso? A nosotros nos pueden plantear un triángulo rectángulo y nos dan la medida de uno de sus ángulos. Por ejemplo, tenemos un ángulo de 70 grados. Entonces, yo podría a partir de este dato calcular el ángulo que me hace falta. ¿Cómo? Realizando una suma entre los ángulos que me están dando como dato y consultando o buscando qué valor me hace falta para llegar a 180. Se supone que si yo sumo los tres me dan 180. Pero en este caso solamente me están dando dos. Me están dando el ángulo recto, cuando me dicen que el triángulo es rectángulo, y me están dando un ángulo adicional de 70 grados. A partir de esos dos ángulos yo podría hallar el tercer ángulo de mi triángulo. Entonces, muchachos, con la información que me están entregando en la figura, me entregan un ángulo recto de 90 grados y me entregan el valor de uno de los ángulos adicionales, donde me afirman que es un ángulo de 70 grados. Entonces, yo podría obtener el resultado de ellos dos. Si yo sumo, como lo observan ustedes en la parte de abajo, tengo 90 más 70 me da 160 grados. Entonces, en este momento tenemos un ángulo, perdón, los dos ángulos que tengo del triángulo me suman 160 grados. A partir de este dato yo podría hallar el tercer ángulo, el que me hace falta. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente analizando cuánto le hace falta a 160 para llegar a 180. Aquí fácilmente podríamos decir que 20. U otra manera simplemente sería los 180 que miden los tres ángulos, o que deberían medir los tres ángulos, le voy a restar los dos que tengo. En este caso los dos que tengo son 160. 180 menos 160 me daría 20. Entonces, si observamos la operación que acabamos de realizar, o en la imagen anterior habíamos afirmado, ¿cuánto nos hacía falta? Teníamos 160 grados y nos hacían falta 20 grados para completar los 180. O también les afirmé, les dije, 180 que miden mis tres ángulos o deben de medir mis tres ángulos, le resto 160 que es la medida que tengo hasta ahora, el ángulo recto más los 70 grados. Entonces, en este caso, yo hice mi operación 180 menos 160 me da 20 grados y de esa manera puedo obtener el ángulo que me hacía falta
en nuestro triángulo rectángulo. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis de este ejemplo. En este ejemplo nos piden que calculemos el ángulo que falta en la figura a partir de una figura que nos están entregando, de un triángulo rectángulo ya graficado. Entonces nosotros observamos que tenemos el ángulo C como ángulo recto. Acá, por ejemplo, ustedes no observan medida porque debemos tener siempre claro o conscientes nosotros de que un ángulo recto siempre va a medir 90 grados. Entonces, cuando nos representen ese cuadrito, ese cuadrito en esa esquina, nos están diciendo que eso es un ángulo recto y nosotros de inmediato asumimos que ese ángulo mide 90 grados. Muy bien, tenemos otro ángulo que nos están entregando que es el ángulo A y nos están afirmando que ese ángulo mide 17 grados. Miren que ahí con azul se hace una pequeña curvita o una pequeña curvita sobre el ángulo y se indica que ese ángulo mide 17 grados. ¿Y qué me están pidiendo que calculemos? Pues el ángulo de B. No conocemos el ángulo de B. Muy bien, chicos, entonces lo primero que hacemos es tomar pues los datos que tenemos en nuestra figura. En este caso podemos afirmar que C, que es el ángulo recto, mide 90 grados, que A es el ángulo que nos están dando en la figura, mide 17 grados, y finalmente que B es un ángulo también del triángulo rectángulo, pero que no conocemos su valor. Ese es el que necesitamos allá. Nuestra primera tarea es sumar los ángulos que son conocidos. En este caso, 90 más 17 nos daría 107 grados. Es decir, entre el ángulo recto que es C y el ángulo A, en total tenemos 107 grados. ¿Qué se supone que debemos hallar? ¿Cuánto le hace falta a 107 para llegar a 180 para poder calcular ese valor del ángulo B? Muy bien. Entonces, como ya teníamos el cálculo o la suma del ángulo recto más el ángulo A, 90 más 17, 107, necesitamos saber cuánto le hacía falta a 107 para llegar a 180 grados. Lo que hacemos es una resta, 180 grados menos 107 grados nos da como resultado 73 grados. Esos 73 grados corresponden a la medida del ángulo B. Por eso voy a la gráfica y trazo en un color diferente el, el símbolo de recta, o sea, el semiarco sobre la esquina de B, y escribo también en ese mismo color de marcador los grados que me dieron como resultado, en este caso 73 grados. Entonces observen que a través de esta simples operaciones, que es una suma y posterior a ello una resta, nosotros podemos hallar siempre el tercer ángulo de un triángulo rectángulo. Entonces tengan en cuenta que siempre voy a necesitar dos datos. Si me dicen que es que es un triángulo rectángulo, pues ya de inmediato sé que que uno de sus ángulos mide 90 grados. Y adicionalmente me dan otro ángulo y ya con esos dos ángulos puedo calcular el tercero. ¿Listo? Muy bien, muchachos, entonces vamos a analizar un segundo ejemplo. En este ejemplo nos están pidiendo que representemos un triángulo rectángulo, es decir, tenemos que graficarlo. Y nos están diciendo que es un triángulo rectángulo de 30 grados, o sea que uno de sus ángulos mide 30 grados. ¿Qué nos piden? Que lo grafiquemos y obviamente que a partir del método matemático, pues calculemos cuánto mide el ángulo restante. Entonces, muchachos, con ayuda de regla y de un transportador vamos a representar ese triángulo rectángulo. Lo primero que hacemos es trazar una línea recta. Los triángulos pueden ir hacia arriba, hacia abajo. Yo en este caso decidí que voy a hacerlo hacia abajo, entonces tracé una línea recta y en la esquina del lado izquierdo ubiqué mi transportador haciendo centro en ese punto, alineando con la línea verde con el 0 o el 180 de mi transportador. Y lo que hago de ahí para abajo es empezar a tomar las medidas. Entonces recuerden que esto es como si fuera una regla. Entonces yo voy observando, tengo líneas cortas que digamos que me indican grado por grado. Hay una línea un poco más grande que me indica 5 y otras líneas cortas hasta llegar a una línea larga, que esa línea larga en realidad me representa a mí 10 grados. Entonces, si yo voy de línea larga en línea larga, yo diría 10, 20,
y 30. ¿Por qué las tengo que contar? Porque, por ejemplo, el transportador, como lo acabo de ubicar, no me muestra los números directamente. Si ustedes observan en la foto, no se ve que diga 10, 20, 30, sino que por el contrario dice 180, 190, 200, 210. Y en el caso de los numeritos que están en la parte más interna del transportador, van, digamos, de para atrás. 0, 350, 340, 330. Entonces yo simplemente lo que hago es contar. Entonces arranco desde la línea verde, busco la otra lineecita del transportador larga y ahí serían 10, otros 10, 20 y otros 10, 30. Entonces funciona igual que cuando trabajamos una regla. Y si no, simplemente aquí en vez de decir que estamos midiendo centímetros, estamos midiendo ángulos. Entonces yo tengo 10, 20 y 30 grados. Entonces, como ya tengo mi punto para indicar que esos son 30 grados, voy a trazar mi línea que se encuentre con una línea vertical que voy a trazar al lado derecho para poder que se me forme el ángulo recto. Entonces, muchachos, lo que estoy haciendo es unir en la esquina donde tenía, digamos, en el centro el transportador con ese punto donde marqué los 30 grados y extendí lo suficientemente la línea de tal manera que me encuentre con la esquina del lado derecho de la recta. Como ustedes tienen su cuaderno cuadriculado, pues va a ser muy fácil identificar hasta dónde va a llegar la línea. Y solo me queda, en la próxima imagen vamos a ver cómo completamos el triángulo, simplemente bajando la línea para que se encuentre con la línea que está horizontal con la línea que acabamos de trazar. Entonces, muchachos, simplemente que hice, bajé entonces la línea que estaba, o sea, la línea horizontal, el punto de la línea horizontal, baje para encontrar con la nueva línea que había trazado que me había formado el ángulo de 30 grados. De esta manera yo acabo de formar un triángulo rectángulo. Ustedes ven que ya les puse letras. ¿Qué es lo tradicional o lo normal? Que al ángulo que es de 90 grados le demos como letra la C. Entonces miren que ahí ese ángulo yo le puse C. Y los otros dos pueden llamarse A o B indistintamente. Yo en este caso puse que el de arriba es B y el de abajo es A. Listo. Entonces, el ángulo B ya lo teníamos y de una vez marcamos ahí 30 grados. Y el ángulo A se supone que es el que vamos a hallar, perdón, o el que desconocemos. Entonces ahí tenemos nuestra representación. Entonces miren que puede ocurrir que nos den la gráfica como en el ejemplo número 1 o que no nos den la gráfica, sino simplemente que nos den una información y tengamos que elaborar la gráfica, como en este caso. Para eso necesitamos reglita y transportador. Entonces, muchachos, si nosotros realizamos nuestra operación, en este caso sería 90 más 30, que son los dos ángulos conocidos, me dan 120 grados. Ya simplemente me toca es identificar o calcular cuánto le hace falta a 120 para llegar a 180 grados. De esa manera vamos a calcular el valor del ángulo A. Entonces, muchachos, con esta operación final, que es los 180 grados que deben medir los tres ángulos, o sea, la suma de los tres ángulos, menos 120 que fue la suma que nos dio los dos ángulos conocidos, nos da como resultado 60. Es decir, que mi ángulo A mide 60 grados. Entonces de esta manera tendríamos calculado el ángulo que nos hacía falta y graficado el triángulo con las especificaciones que nos dieron. Entonces, muchachos, importante como conclusión hoy, que si nos hablan de un triángulo rectángulo, estamos hablando de un triángulo que tiene uno de sus ángulos recto o de 90 grados. Que ese ángulo recto, por lo general, lo llamamos o lo nombramos con la letra C. Y que habitualmente en ese ángulo encontramos como una especie de rectángulo que nos indica que ese ángulo es un ángulo recto, en la mayoría de los casos. Bueno. También debemos tener claro que esa suma de esos ángulos internos nos dan como resultado 180 grados y que a partir de dos ángulos que yo conozca yo puedo calcular el tercero. Recuerden que nos pueden dar solamente un ángulo, como está ocurriendo en los ejercicios de hoy. Nos dicen triángulo, rectángulo y uno de esos ángulos. Cuando nos dicen triángulo rectángulo, pues recordemos, ya sabemos ahí en esa situación que es un ángulo de 90 grados y simplemente uno de los otros dos ángulos mide 30 o el valor que nos hayan entregado. Listo. Importante que vayan recordando el uso del transportador para poder hacer, digamos,
medir ángulos y tener presente que funciona como una regla, simplemente la regla mide centímetros, el transportador mide grados. ¿Listo? Entonces, muchachos, con estos ejemplos queda pues evacuado el tema que estaba propuesto para hoy. Espero que les sirva de ayuda. Resuelvan por favor los dos ejercicios que están en la guía planteados.